bombear sangre a un ritmo acorde a los requisitos de los tejidos del cuerpo. Ay, una disculpa. O bien pueden hacerlo solo a una presión elevada. Esto pues debido, se conduce a síntomas que se definen clínicamente como el síndrome de insuficiencia cardíaca. Bueno, las principales causas de la insuficiencia cardíaca pueden ser tres, ya sea que una persona padezca una enfermedad del propio miocardio, que generalmente es una cardiopatía isquémica. Esto se refiere a cuando las arterias coronarias se obstruyen, ya sea de manera parcial o completa, por lo que el flujo sanguíneo pues no es el adecuado hacia el corazón. También puede deberse a factores circulatorios como la sobrecarga de volumen, esto debido a insuficiencias valvulares, cuando las válvulas del corazón pues no pueden mantenerse, bueno, una vez cuando las válvulas del corazón no pueden mantenerse completamente cerradas cuando deberían de estarlo, y esto ocasiona que la sangre fluya de vuelta al corazón, y por lo tanto pues el corazón debe hacer un trabajo mayor para bombear con más fuerza y poder expulsar la sangre hacia el organismo. Entonces, Otra, ¿de qué válvulas estamos hablando? de la aórtica. Bien. También puede deberse a una sobrecarga de presión, ya sea por válvulas estenóticas, hipertensión arterial o pulmonar, que es, bueno, la imagen ahí, es a lo que se refiere a una válvula estenótica. Estas condiciones generan que la resistencia de la eyección de la sangre, bueno, bien, genera resistencia en la eyección de la sangre y por lo tanto pues provoca un aumento de la poscarga. También hay otras causas que pueden ser arritmias, infecciones, enfermedades por infiltración, alcoholismo, algunas endocrinopatías y enfermedades genéticas. Siguiente. Antes que nada, pido una disculpa, mi perrita no deja de ladrar, entonces espero y sí me escuche. Dale de comer. Ya le di de comer, profesor. Le di galletas también y no se calla. Pero bueno, algunos síntomas de la insuficiencia cardíaca se pueden deber al bajo gasto, que se considera como la insuficiencia anterógrada. Esta pues puede causar fatiga, mareos, debilidad muscular y dificultad para respirar. También debido al aumento de la presión de llenado conduce a la congestión de órganos corriente arriba al corazón. Esto se conoce como la insuficiencia retrógrada y clínicamente pues la podemos observar como un edema periférico o pulmonar. Esta fisiopatología involucra a 4 sistemas principales, que es el corazón, la vasculatura, el riñón y los circuitos reguladores neurohumorales. Bueno, cuando el gasto cardíaco es insuficiente para satisfacer pues toda la demanda metabólica, se ponen en marcha diversos mecanismos que intentan compensar la disminución del volumen sanguíneo. Como primera respuesta tenemos la activación del sistema simpático, bueno, y el eje de renina, angiotensina, aldosterona. A corto plazo estos mecanismos pues son beneficiosos, ya que pues, ayudan a mantener el volumen sanguíneo, pero a largo plazo son perjudiciales, ya que agravan la enfermedad. Entonces, cuando hay una disminución del gasto cardíaco, se producen reflejos como el reflejo vasoreceptor, lo que induce un aumento del tono simpático, que eleva la contractibilidad, la frecuencia cardíaca y produce la vasoconstricción por la liberación de noradrenalina. También se produce un aumento del retorno venoso y aumenta el tono de los vasos sanguíneos. Por otro lado, la disminución del flujo sanguíneo renal activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, por lo que provoca la liberación de renina, la producción de angiotensina 1 y 2, y bueno, esta última estimula la liberación de aldosterona. Además que recordemos que la angiotensina 2 es un agente vasoconstrictor
y así como también la hormona antidiureica. Ahora bien, como la liberación de aldosterona y de la vasopresina produce retención. Ahora, ¿por qué digo que a largo plazo pueden ser perjudiciales? Esto, bueno, es debido a que con la vasoconstricción aumenta la precarga y la poscarga, y esto pues reduce aún más el gasto cardíaco. Por otro lado, la retención de sodio y agua pues van a facilitar la aparición de edemas y de signos de congestión pulmonar. El aumento de la frecuencia cardíaca pues genera la aparición de taquicardias y de arritmias, y también incrementa las demandas de oxígeno, por lo que puede pues, producir cardiopatías isquémicas y agravar la insuficiencia cardíaca. Siguiente. Y bueno, hay el tratamiento farmacológico. Tiene como objetivo disminuir los síntomas y aumentar la capacidad funcional pues, del paciente. Existen varios fármacos como lo son los diuréticos, vasodilatadores, antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, betabloqueantes y inhibidores de la enzima conversora de angiotensina, inhibidores de la aldosterona, glucósido cardíaco, o bueno, también se les conoce como el digitálicos, y fármacos inotropos, ionotropos. Bueno, los diuréticos, estos hacen que se haga más rápido la excreción renal y hacen que produzcan pues más orina con mayor frecuencia, evitando que se acumule el líquido en el cuerpo. Antagonistas del receptor de la angiotensina 2, estos medicamentos tienen como tienen como objetivo, denme un segundo, que ya me puse nerviosa. Tranquilízate. Estos pues, sirven como una alternativa para los que no pueden tolerar inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. Los betabloqueantes, pues este tipo de medicamentos va a disminuir el ritmo cardíaco y también reduce la presión arterial. Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, estos son fármacos de vasodilatador y, van a disminuir la presión arterial, van a mejorar el flujo sanguíneo y van a disminuir también la carga del trabajo del corazón. A ver, ¿qué dijiste? Adelante, maestra. Así. A ver, en los antagonistas de los receptores de angiotensina no mencionaste bien el mecanismo. ¿Qué efecto tiene la angiotensina en los vasos? Lo Estos acaban van de a hacer mencionar. Pues hace que se dilaten y pueda pasar más, mejor el No, flujo la sanguíneo. angiotensina. Es lo contrario, ¿no? Hipertensión Es un vasoconstrictor. y vasoconstrictor. Ajá. Sí, la angiotensina, como lo mencionaron hace rato, es un potente agente vasoconstrictor. Entonces, ¿qué hacen los antagonistas de los receptores de la angiotensina? Van a atacarla y van a hacer que se produzca la vasodilatación y así tengan un mejor flujo sanguíneo. Y entonces entra también en el grupo de los agentes vasodilatadores, aunque vimos específicamente a los antagonistas de los receptores de angiotensina 2 como agentes antihipertensivos, y porque producen vasodilatación, disminuyen la resistencia periférica y también pueden disminuir la presión arterial. En este caso de la insuficiencia cardíaca, pues al disminuir la resistencia periférica producen vasodilatación y tienen el mismo efecto que los vasodilatadores que ya mencionaste. Ahora, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿qué hacen? Pues también van a dilatar los vasos sanguíneos. A ver, Y, no.
qué hacen los fármacos. El mecanismo de acción. Si se llaman inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿qué hacen? Inhiben la producción de angiotensina, por lo cual inhiben que la angiotensina esté haciendo su efecto. Inhiben la producción de angiotensina. ¿Por qué inhiben la producción de angiotensina? Porque inhiben a la enzima convertidora de angiotensina. La enzima convertidora de angiotensina, pues ya no va a convertir a la angiotensina 1 en angiotensina 2 y ya la angiotensina 2 ya no va a tener sus efectos en los receptores AT1 y AT2. Exacto, sí. Entonces, el mecanismo de acción de esos fármacos es inhibir a la ECA y disminuir la producción de angiotensina 2. ¿Sí? Entonces, es un efecto indirecto, si lo quieres ver así, porque al estar disminuida la angiotensina 2, entonces ya va a disminuir la resistencia periférica, pero directamente no son vasodilatadores, son inhibidores de la ECA y por lo tanto disminuyen la producción de angiotensina 2. Ok. ¿Sí? Sí, profesor, gracias. Bueno, también los digitálicos, estos van a acelerar, desacelerar, perdón, los latidos del corazón. Y bueno, también van a aumentar la fuerza de contracción en el músculo cardíaco. Y los fármacos idótropos van a ser utilizados como para mejorar la función de bombeo del corazón y mantener la presión arterial. Estos, bueno, los fármacos que ocupamos en esta práctica fue la digoxina y la milrinona, y en un momento les vamos a platicar sobre el mecanismo de acción de estos fármacos. Bueno, en esta práctica se utilizó la digoxina, la cual es un glucósido digitálico que se obtiene a partir de las hojas de Digitalis lanata. Su estructura química pues representa una glicona que está constituida por un núcleo de pentano peridrofenantreno, al cual se le une una lactona insaturada y una fracción glúcida, que bueno, está compuesta de 3 moléculas de digotoxosa. En este caso, la glicona pues es la responsable de toda la actividad farmacológica, mientras que la fracción glúcida es la que, bueno, determina la liposolubilidad, la potencia y las características farmacocinéticas. Ahora bien, la digoxina pues va a aumentar la fuerza de contracción del músculo cardíaco y bueno, también puede ser utilizado en el tratamiento de arritmias. Digo que bueno, aumenta la fuerza de contracción del músculo, ya que bueno, la digoxina se fija a la enzima ATPasa dependiente de sodio-potasio, que bueno, es una bomba de sodio-potasio, la cual pues, conduce a un incremento de la concentración intracelular de sodio. Este aumento en la concentración de sodio activa el intercambiador sodio-calcio, lo que lleva a un aumento de la entrada de calcio. Esto conlleva a que se activen los canales de calcio que están en el retículo sarcoplásmico, lo que permite su salida. Y por lo tanto, pues la concentración de calcio en el citosol aumenta y se lleva a cabo la contracción. A ver, antes de que cambies de diapositiva, en tu primera viñeta de esta diapositiva dice aumenta la contractibilidad. A la palabra le sobra el bi, no es bilidad, es contractilidad nada más, porque he escuchado que expresan mal este término, es contractilidad nada más. Entonces, para que lo digan correctamente. Adelante. Sí, gracias. Y bueno, ahora les voy a hablar de la milrinona. Pues aumenta la fuerza de contracción y relajación, tiene efecto ionotrópico positivo y tiene una buena administración a través de la vía intravenosa. Y bueno, también tiene un uso prolongado por vía oral y bueno, a través de causa la muerte. El principal mecanismo de acción de la milrinona
es como les digo, es a concentraciones ionotrópicas y vasorelajantes. Esto se debe a la inhibición de la fosfodiesterasa del AMPC cíclico, y esto va a provocar el aumento de la concentración de AMPC cíclico dentro del miocito, lo que va a llevar a una mayor disponibilidad de calcio en el intracelular durante la sístole, con una liberación rápida del mismo durante la diástole. En el tejido vascular, liso vascular, perdón, llevará una menor disponibilidad de calcio dentro de la célula, perdón, con la consiguiente relajación del tejido vascular. Esta también no va a interaccionar con receptores beta-adrenérgicos, ni tampoco va a inhibir la actividad de la bomba sodio-potasio, perdón, como lo hacen ¿Sodio algunos qué? bomba sodio-potasio, ATPase, como lo hacen algunos glucósidos digitálicos. A ver, regresa un poquito, por favor. ¿Qué quiere decir administración y punto y luego B y sin Intravenosa. punto? ¿Intravenosa? Si te pido que escribas intravenosa, ¿cómo lo escribes? Sería IV. Sí, el punto ahí no lo lleva porque no escribes intra y luego escribes venosa, no son dos palabras, ¿sí? En inglés sí, en español no. Entonces debe ser IV punto. Adelante. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Bueno, tenemos al fundamento. El fundamento, tenemos que vamos a utilizar el programa RAT-CBS, y esta es una simulación de una preparación experimental de rata, comúnmente llamado pitting. Este es un modelo experimental de una rata desmedulada, para así investigar. Descerebrada y desmedulada. Gracias. Para investigar las acciones de los fármacos sobre el sistema cardiovascular. Este programa nos permite observar trazos de la presión sanguínea, la presión ventricular izquierda, la presión venosa, la frecuencia cardíaca y la fuerza contráctil en un registrador gráfico. También este simulador simula, valga la redundancia, la administración de los fármacos vía intravenosa mediante una cánula en la vena femoral, como se muestra en la imagen. La que sigue, porfa. Bueno, los objetivos. A ver, antes de que continúes, perdón, ¿a todos les quedó claro el fundamento? ¿Le regresas tantito? A ver, la condición que dice ahí de la rata, ¿fue la condición que usaron? No, nosotros utilizamos el modelo de Normal Rat, porque como habíamos visto en la práctica anterior, pues en este caso todo el sistema nervioso central va a estar íntegro, por lo que podemos considerar, digamos, pues otras respuestas como el reflejo vasoreceptor, y también pues esto puede, digamos, intervenir, o de cierta forma la respuesta del sistema nervioso central, simpático o parasimpático, puede intervenir en nuestras respuestas de los fármacos. Entonces que el programa tenga esa opción programada para que podamos trabajar con una rata desmedulada y descerebrada,
no sería parte del fundamento porque no utilizamos nosotros esa condición. Ok, De hecho, el perfecto. fundamento sería que podemos utilizar la rata completa. Bueno, la rata íntegra más bien. Bueno, entonces no vamos a utilizar el modelo de rata Piding, sino el normal rat, debido a a las correcciones ya hechas. La siguiente, porfa. Nada más una precisión, Alondra. Nos estás hablando en futuro. De, Vamos a utilizar, ¿no se supone que ya lo hicieron? bueno, ya lo hicimos, profesora. Perdón, es que Ujú. acabo de regresar de mi presentación de proyecto de titulación y estoy cuatrapeada, lo siento. Tú tranquila, tranquila, nada más. Bueno, en cuanto a los objetivos, pusimos el objetivo general, comparar el efecto de fármacos cardiotónicos digitálicos, la digoxina, y los no digitálicos, la milrinona, sobre la actividad cardíaca en un modelo in silico de rata. Y como objetivos particulares tenemos analizar el efecto de la digoxina y milrinona sobre la frecuencia cardíaca en un modelo in silico de rata, analizar el efecto de la digoxina y milrinona sobre la fuerza de contracción en un modelo in silico de rata, analizar el efecto de la digoxina y milrinona sobre la presión diastólica en un modelo igual y calcular las respectivas dosis efectivas 50 de la digoxina y milrinona sobre cada una de las variables analizadas. La siguiente, gracias. Bien, de nuestra primera gráfica tenemos la gráfica de respuesta de la fuerza de contracción del músculo cardíaco contra el logaritmo de la dosis del fármaco. Aquí podemos observar que ambos cardiotónicos pues elevaron nuestra fuerza de contracción y bueno, en el caso de la digoxina, pues como ya lo comentaron mis compañeras, este es un inhibidor de la sodio-potasio ATPasa, por lo que pues esta inhibición de la bomba nos va a conducir a un aumento de la concentración citosólica de sodio, una disminución o digamos una despolarización de la membrana, y lo que nos va a favorecer el flujo de calcio hacia el interior de la membrana mediante el mecanismo de intercambio del intercambiador sodio-calcio, es el NSX me parece. Entonces el resultado sería un aumento de calcio en el retículo, en la célula, y por lo que también va a aumentar la liberación de calcio durante el potencial de acción, por lo que nos va a dar un aumento en la contractilidad. En el caso de la milrinona, pues también va a tener un aumento en la fuerza de contracción, ya que pues es un inhibidor de la fosfoliesterasa tipo 3. Esta enzima está en los tejidos cardíaco y vascular, y se encarga de, digamos, desaciclar el AMP cíclico, por lo que la inhibición de esta enzima va a provocar un aumento del AMP cíclico, que va a activar a la proteína sinasa A, y pues a su vez se va a potenciar la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico en el músculo cardíaco, lo que nos va a dar una mayor fuerza de contracción. ¿Hasta aquí alguna duda? Siguiente, por favor, David. ¿No tienen preguntas de esa gráfica? A los demás equipos les salió algo similar en los valores de las dosis efectivas 50. De la digoxina sí, pero de milrinona en mi equipo hay 19.95. ¿Qué equipo son? El 5, no, 6. ¿Equipo qué? Perdón, no alcancé a escuchar 6. bien. El 6.
Los Bueno, demás, el equipo 4 de la digoxina fue de 2.6 y de la milrinona de 23.71. En el 5 tenemos de la milrinona 11.22 y de la digoxina 3.98. ¿y qué equipos faltan? Los demás, Equipo 2, equipo 3. y los que faltan. Lo que quiero es que vean que aunque es un programa y se supone que tiene las mismas respuestas siempre, que si realizan el experimento, pues se duplican, se replican más bien los resultados y todos están teniendo valores diferentes. Pero Para el bueno, equipo 3 nos dio la milrinona de 6.45 y la digoxina de 3.01. entonces en todos los casos les da más alta la dosis efectiva de 50 de la milrinona que de la digoxina. ¿Cuántas veces más alta? Hasta 10 veces más alta, ¿no? ¿Quién dijo? Alondra, tú eres del equipo, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ver en las siguientes variables qué tanta diferencia hay entre sus dosis Bueno, efectivas. nosotros, el equipo 5 fueron como 5 veces aproximadamente. Bueno, entonces avanzamos y ahorita revisamos. En el caso de la presión diastólica, pues podemos observar que la milrinona la disminuyó. Esto se debe a que incrementa, digamos, la fracción de velocidad del desarrollo de la presión diastólica. Lo que pasa es que acorta, digamos, el tiempo de relajación, incrementa el volumen máximo de llenado, pero esto lo hace sin incrementar la presión diastólica. Pues todos estos datos, digamos que nos van a sugerir que la milrinona va a tener un efecto de relajación, o de disminución de la presión diastólica, que mejorando la distensión del ventrículo y pues por eso es que disminuye la presión diastólica. Y bueno, en el caso de la digoxina, pues la verdad no se observa como si incrementó o disminuyó la presión diastólica. Realmente los valores casi no variaron. A ver, Karina, de la milrinona nada más nos hablaste del efecto en el corazón. Lo que produce en el corazón es lo que causa la disminución en la presión diastólica. También tiene un efecto vasodilatador y disminuye las resistencias vasculares, por lo que va a haber también disminuye la precarga y la poscarga, por lo que esto también puede tener efectos sobre la presión diastólica. ¿Queda claro?
profesora. Entonces, la diferencia entre la milrinona y la digoxina es que la milrinona, aparte del efecto cardiotónico que tiene en el corazón, también tiene efecto vasodilatador, y la digoxina solo tiene efecto cardiotónico. ¿Sí? ¿Cómo calcularon la dosis efectiva 50? Eso es lo que... Pues era, en el caso de era al basal restarle en el caso de la milrinona, el efecto máximo, me parece, porque pues disminuía, y ya de ahí lo que nos daba el resultado lo dividimos entre 2 y eso se lo sumamos al basal. Entonces ya de ahí ya interpolábamos en la gráfica. A ver, si les pregunto, ¿quién es más potente como vasodilatador? ¿Cuál es su respuesta? ¿La milrinona? Pues de las dosis efectivas 50 diríamos que la digoxina, pero en realidad pues sería la milrinona. Y entonces, ¿por qué hay valor mayor de milrinona? contraposición entre lo que se observa en la gráfica y el valor de la dosis efectiva 50? Lo que yo observé de los resultados, profesor, era que, por ejemplo, en la presión diastólica, pues realmente no variaron los valores con respecto al basal. Entonces, al momento de hacer esta resta y el resultado dividirlo entre 2 y sumarlo con el basal, pues nos da muy cercano el valor al basal, y por eso al momento de interpolar en el logaritmo de la dosis del fármaco, pues nos da muy cercano, nos da valores pues más pequeños. Ajá. Bueno, no recuerdo a quién le expliqué cómo hacer este cálculo, pero por lo visto no fue a ustedes. ¿Cuál el efecto vasodilatador? Así como vemos la gráfica, ¿cuál es el efecto vasodilatador máximo? ¿De cuántos milímetros de mercurio es el efecto vasodilatador máximo? 47 aproximadamente, en el caso de la milrinona. De 47 milímetros de mercurio. Bueno, la mitad de 47, ¿cuánto es? 23.5. Sí, y de esa manera, entonces, para observar la mitad del efecto máximo que se puede observar en este sistema, la presión arterial diastólica tiene que caer 23 y tantos milímetros de mercurio. Y así interpolan ustedes y encuentran la dosis efectiva 50 vasodilatadora de la milrinona 7.94. Bueno, si ese es el 50% del efecto máximo, ese 50% del efecto máximo no tiene por qué cambiar para el otro fármaco en este caso, o para todos los fármacos que hubieran probado. Así que ustedes tendrían que poner una línea punteada en los 23 milímetros de mercurio paralela a la abscisa, y en qué punto iba a interceptar esta recta a la curva de digoxina. Pues no se iba a interceptar, ¿no, profesor? Entonces la dosis efectiva 50 de la digoxina, ¿cuánto es? Pues no tiene, 0. ¿Cero? ¿Cómo? O sea, si no pones nada, ¿se dilata? No, es que no entiendo, porque pues no interceptaría la... Por eso, entonces, la dosis efectiva 50 de la digoxina, ¿cuánto sería? ¿O tendría no. qué valor? Sí. A ver, todos los demás, ayúdenles.
Pues es que si no se intercepta la recta de la digoxina es paralela, pues sería indeterminado, sería un punto infinito a menos de que se haga Sí, bueno, ya una dijiste la palabra. Ujú. La dosis de la digoxina, muy, muy grande, infinito. ¿Por qué? Porque por más kilos de digoxina que le pongan a la rata, nunca va a producir vasodilatación. Eso se observa en la gráfica. ¿Sí me explico? Sí, profe, ya. Sí. Entonces, no pueden ustedes poner aquí que la dosis efectiva 50 de la digoxina es 1.28, porque entonces están diciendo que es más potente como vasodilatador, pero la gráfica nos dice que no es cierto. ¿Sí? Entonces, si ustedes en lugar de 1.28 ponen tiende a infinito, entonces ya se hace congruente con lo que se ve en la práctica. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Sí, Muy doctor. bien. Ahora sí. Todos los demás equipos que obtuvieron con sus dosis efectivas. En el equipo 5, en la dosis efectiva de la milrinona fue de 6.91, mientras que no determinamos la dosis efectiva 50 de la digoxinina por el simple hecho de que no había un punto de intersección. O Pues sea que sí. la gráfica les quedó igual. Sí. Los demás. Igual el equipo 4 le quedó igual. Bueno, pero la dosis efectiva 50 aquí fue de 3.92. Entonces, ¿Ya habían calculado alguna de digoxina? sí, sí la calculamos, pero pues ya vimos que no. Los demás. Y entonces, el objetivo es que les quede claro, ¿no? Si habían calculado una dosis, si tienen las gráficas muy similares, si habían calculado una dosis efectiva de digoxina, pues entonces tienen que hacer su corrección para que lo pongan bien en el reporte. ¿Sí? Sí, doctora. Bueno, continuamos. Bueno, aquí tenemos la gráfica de frecuencia cardíaca y esta la medimos, bueno, directamente, los latidos sobre minutos sobre el logaritmo base 10 de la dosis de fármaco. Se puede observar que la digoxina pues igual no tiene pues mucha variación en cuanto a la frecuencia cardíaca. Esto es no sé si me equivoqué ya, profesora, pero es contrario a lo que encontré en la bibliografía, ya que pues se había comentado que había encontrado que la digoxina tiene un efecto inotrópico positivo. Esto es que aumenta la frecuencia cardíaca, pero aquí Eso no es inotrópico. No. Ay, me estoy confundiendo, perdón. Inotrópico es de la contractibilidad. O sea, sí tiene un efecto inotrópico como lo acabas de decir, sí es cierto. Ajá. Y ya Pero lo vimos. cronotrópico, ese es otra cosa. Pero, Ok. Sí, entonces... ¿inotrópico a qué se refiere, Alondra? A la contracción. Fuerza. A la fuerza de contracción. Fuerza de contracción. ¿Sí? Okay. ¿Y esto qué es? Cronotropismo. O bueno, estamos hablando de la gráfica. Sí, de esta gráfica. Sí, es cronotropismo. A ver, entonces nos estabas diciendo que tú habías leído. Ajá, sí, bueno. Que la digoxina produce efecto inotrópico positivo, ese sí lo vimos. Y bueno. ¿Y qué pasa con el cronotrópico? Pues también no. Bueno, el efecto cronotrópico se supone que es
Ay, Dios mío, no le... Ay, Pues no ya me puse tendría, nerviosa, perdón. Tranquila, A ver, tranquila. a ver, vamos a analizar primero el caso de la milrinona. En el caso de la milrinona, ¿cuál es su efecto sobre la frecuencia cardíaca? Aumenta. Sí, es una relación dosis-frecuencia cardíaca, ¿no? Ajá. Bueno, yo te pregunto, ¿por qué la milrinona aumenta la frecuencia cardíaca? Bueno, pues sería por pues por su mecanismo de acción, ¿no? O sea, es lo que va a generar las concentraciones de calcio, pues va a producir una mayor actividad en las fibras contractiles de actina y miocina. Entonces esto va a generar que entre mayor sea la dosis, pues mayor va a ser esta actividad y mayor va a ser la frecuencia cardíaca del corazón. A ver, el efecto de la milrinona sobre la frecuencia cardíaca es un efecto directo. Según lo que me estás diciendo, eso entiendo. La pregunta es, ¿estás segura? Pues no lo sé, profesor. Según yo sí. Bueno, según tú sí. ¿Tú consideras que el efecto de la milrinona sobre los vasos, la reducción de la resistencia periférica que produce, la vasodilatación, esta vasodilatación que vimos en la gráfica anterior, tendrá alguna relación con la frecuencia cardíaca? No, esta es indirecta. Les recuerdo, por eso era importante en el fundamento aclararles que usamos una rata completa, o sea, sin daño, ¿sí? Ok. Bueno, entonces, esta relación, al ser indirecta, pues a mayores concentraciones va a disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Cómo? Si está aumentando. Bueno, dijo que a menores concentraciones disminuye, ¿no? Alondra. Es como lo dijo. Alondra, Mande, profe. ¿te acuerdas de la práctica de antihipertensivos? Y de los efectos que provocaban los vasodilatadores que utilizamos. Ajá. ¿Qué ocurría cuando aplicaban un vasodilatador en una rata que le estaban midiendo la presión arterial diastólica? ¿Qué pasaba con la presión arterial diastólica cuando administraban un vasodilatador? Pues aumentaba la frecuencia cardíaca. Exacto. ¿Por qué aumentaba en ese momento? En ese caso, ¿por qué aumentaba? Pues, aumentaba por el reflejo. Exacto. Sí, porque era una respuesta compensatoria a la caída de la presión, a la caída de la resistencia vascular inducida por estos vasodilatadores. Ahora, en este caso, la digoxina, en la gráfica anterior, demostraron que la digoxina producía vasodilatación porque caía la presión arterial diastólica. No, la digoxina no. Sí, la digoxina. Entonces, la milrinona. Perdón, la milrinona, sí es cierto. La milrinona está produciendo un efecto vasodilatador, según lo que vimos en la gráfica anterior. Y como la doctora les dice, la rata es una rata íntegra. Entonces, esa vasodilatación, esa caída de la presión por la vasodilatación que está induciendo este fármaco, la milrinona,
está produciendo una respuesta compensatoria. ¿Cuál es esa respuesta? Sería el aumento en la frecuencia, ¿no? Exactamente. Entonces, Pero ¿a no es- través de qué mecanismo? Del El efecto reflejo sintáctico. baroreceptor. Ujú. Entonces, esa es una respuesta refleja por el efecto vasodilatador que induce la milrinona. ¿Sí lo ves, Alondra? Sí, profesor. Gracias. O sea, Así no, ya puedes explicar lo que pasó con la Con la digoxina. digoxina. Bueno, eh, bueno, la digoxina también muestra pues efectos vasoconstrictores directos y pues esta está mediada por el sistema nervioso. ¿No? A ver, ¿Tiene acción en los vasos? regresa a la No. gráfica de presión diastólica. Aquí no sería que, pues como no hay un cambio en la presión diastólica, pues el reflejo baroreceptor no se va a activar y por lo tanto no hay un aumento en la frecuencia cardíaca. Pues a eso me refería cuando le dije a Alondra, ahora ya puedes explicar el efecto de la digoxina sobre la frecuencia cardíaca. Regresen a la frecuencia. Ok. A ver. ¿Sí te quedó claro, Alondra? Pues más o menos, profesora. La verdad es que estoy todavía... Procesando la información. Ajá. Bueno, en realidad, pues la digoxina disminuye. Bueno, no, ni disminuye, bueno, se mantiene constante. Solamente disminuye un poco. Entonces, en la digoxina, pues no hubo un efecto en el reflejo baroreceptor. Sin en cambio, en la milrinona sí tiene este efecto debido a pues a la respuesta refleja de este mecanismo y por eso no aumenta la frecuencia cardíaca en el caso de la digoxina. ¿Sí les quedó claro a todos? Sí, profesora. Vamos otra vez ahora a las dosis efectivas. Perdón. Y bueno, en el caso de la dosis efectiva de la frecuencia cardíaca de la digoxina es de 1.58, miligramos sobre kilogramo, y en el caso de la milrinona tenemos que es hasta 10 veces mayor y es de 12.58 miligramos sobre kilogramo. Como vemos, la dosis efectiva de la milrinona es mayor que el de la digoxina debido a pues lo que ya habíamos comentado anteriormente. Sí, pues aquí también pues no aplicaría lo de la dosis efectiva 50 para la frecuencia cardíaca de la digoxina, ¿no, profesores? Así es. Es el mismo caso de la gráfica anterior, sí. Sí, entonces aquí también le tendremos que poner en el reporte de que no se intercepta digamos, la dosis efectiva 50 con el eje de nuestra línea de la digoxina. Sí, miren, vamos a hablar un poquito de lo que es la relación entre la variable independiente y la variable dependiente.
Si yo les digo rápidamente, díganme, ¿cuál es la pendiente de la curva de la digoxina? ¿Cuánto vale la pendiente? 0. Pues 0. Pues, No hay relación entre la frecuencia cardíaca y la dosis del fármaco. La dosis del fármaco puede seguir aumentando todo lo que ustedes le pongan y la frecuencia cardíaca no se entera. Bueno, sí se entera por los efectos tóxicos, pero, Ah, sí, pero ya bueno, llegamos a los efectos tóxicos. estoy hablando de la Ajá. relación Ajá. de la que estamos hablando. Entonces, la pendiente aquí vale 0. Entonces, pues, no hay relación, como no hay relación de ese efecto, hablando de los efectos farmacológicos, entonces, no podemos calcular la dosis efectiva 50 como un efecto inotrópico de la digoxina. Entonces, la dosis efectiva 50 que ustedes tienen aquí, pues no tienen que escribir unos 58, porque eso contradice lo que se observa en la gráfica. Así que, pues, van a proceder de la misma manera que en el caso anterior. ¿Les quedó claro a todos los equipos? Sí, profesora. sí, doctora. Sí. Entonces, para saber la toxicidad de los dos fármacos, ¿se tendría que hacer una curva con dosis letal 50? Pues sí, pero esa ya estamos hablando de otra cosa, de la toxicidad. Ah, no, sí, nada más me dio curiosidad, disculpe. Sí, ¿no? Sí, está bien. Está bien, sí, pero entonces ya cambiaríamos de variable, ya no mediríamos la frecuencia cardíaca. En un experimento de dosis letal, si es cuantal, pues tendríamos que simplemente referirnos al número de muertos y de vivos con cada una de las dosis administradas. Y así se haría la relación. Sí, gracias. Bueno, continuamos. Y bueno, como conclusiones tenemos que la digoxina presenta un efecto cronotrópico positivo. La milrinona presenta efectos inotrópicos y cronotrópicos positivos. Y la digoxina presenta una menor dosis efectiva 50 en comparación con el fármaco, bueno, con la milrinona. Pero bueno, Bueno, esa... pues la primera conclusión no. Sí, sería un ¿Qué efecto dijimos? Inotrópico. inotrópico positivo. Inotrópico, Sí. ¿sí? Ujú. La última pues igual no aplicaría. Pues solamente sería en el efecto inotrópico, entonces sí la digoxina presentaría una menor dosis efectiva 50. Y con relación a las otras dos variables, Solamente la milrinona presentaría un efecto cronotrópico y tendría su dosis efectiva 50 para la presión diastólica y para la frecuencia cardíaca. menores que la digoxina. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Profesora. Profesora. Nada más escuché profesora, pero no sé si me dijeron sí o no. No, no tenemos dudas, profesora. Tenemos preguntas. ¿No? No. Bueno, comentarios, profesores. No, sin comentarios, maestra. Pues nada más que no se puede decir, en el caso de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial diastólica, no se puede decir
que la milrinona tuvo una dosis efectiva 50 más pequeña que la digoxina, porque la de la digoxina simplemente no se puede determinar porque no produce efectos sobre esas variables. Entonces la conclusión simplemente debe, bueno, una de las conclusiones sería en todo caso, primero, que la milrinona sí afecta a las tres variables estudiadas, que la digoxina solamente afecta a una de esas tres y es la fuerza de contracción, y que por lo tanto pues las dosis efectivas 50 solo se pueden calcular para las tres variables, en el caso de la milrinona, y para la digoxina solamente para la fuerza de contracción, y es donde se puede comparar quién es más potente que quién. Bueno, nos faltó una experiencia que dice el manual y que incluso les menciona que no se incluyan las dosis más altas de digoxina en las gráficas para calcular las dosis efectivas. Y no nos mencionaron nada de eso. ¿Qué pasa con las dosis altas de digoxina? ¿Qué pasó con su rata? Se perdió. ¿Por qué razón? Era porque generaban arritmias, ¿no? Y debido a los efectos tóxicos de la digoxina. Digamos, bueno, por lo que había entendido era que la concentración de calcio en el citosol, y bueno, esto iba a ir aumentando hasta el grado de aumentar la tensión en el corazón, a aumentar la fuerza de contracción ventricular. Y bueno, también otra cosa que pasaba era que pues las altas concentraciones de calcio pues no se podían, o digamos que el retículo sarcoplásmico no podía sacar el calcio del citosol, y este calcio iba a estar produciendo una despolarización. Entonces ya estas despolarizaciones iban a producir tensión, contracciones cardíacas, pero iban a ser fuera del ritmo cardíaco normal, se iban a generar arritmias, y bueno, esto sería a las dosis altas de la digoxina. Muy bien. Sí, eso forma parte de los conocimientos que deben de manejar en esta práctica. Y sí, se nos estaba pasando. Entonces también ahí deben de incluir una conclusión precisamente con respecto a las dosis altas de digoxina. Ok, profesora. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? ¿No? No, maestra. No, profesora. Bueno, entonces, gracias, equipo 1. Y pues vemos el siguiente seminario. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, pero ahora vamos a considerar 7, ¿no, maestro? Bueno, el que salga primero. ¿Está claro? Sí, profesor. ¿Quieren algún número en particular? Bien, entonces, ¿Voluntario o algo así? no, ¿No? yo decía Ah. que salga primero. Ah.
O si quisieran que el último o el de en medio, o cosas así que luego... El primero para ya. El primero. El 3. Bueno, pues dejo de compartir.